Buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos sean, ¿verdad?, a la casa del Señor, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio en esta mañana de abrir nuestros ojos, ¿verdad? En un nuevo amanecer y un día más de vida en su santo sábado. Así que sean todos muy bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a estar de pie para cantar el himno 103, Jesús resucitado. Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Su tierna mano siento y puedo oír su voz y encuentro donde quiera al Salvador. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús imparte salvación, contento voy pues suyo soy, ganó mi corazón. Por donde quiera miro lo puedo contemplar, y si la angustia llena mi alma de pesar, yo sé que Cristo vive y al fin me llevará la mansión del cielo donde Él está. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación, contento voy pues suyo soy, ganó mi corazón. Alégrate, cristiano, tu voz levanta ya y canta aleluya al Padre Celestial. Nos trajo esperanza de eterna salvación, pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús.
la lectura bíblica de esta mañana se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 23, versículos 8, 9 y 10. Levítico, capítulo 23, versículo 8, 9 y 10. Y dice así: Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y siguéis su mies, traeréis al sacerdote una gravilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gravilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mesera. Ok, se pueden sentar ahora. Ahora vamos a tener a Valentina con una hermosa alabanza en esta mañana. Feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, Señor, te pido que este himno sea agradable para ti, Señor, y que te cante con gozo y alegría, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Valentina, por el especial, ¿verdad? Así que agradecemos a Dios por la alabanza. También bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes y todo aquel amigo y hermano que vaya a estar viendo este video. Le damos las gracias por estar aquí y que podamos sentir la presencia de Dios verdaderamente trabajando en nuestras vidas. Así que ahí inclinemos nuestro rostro para tener una oración. Padre, gracias te damos, Señor, por el día que tú nos has dado. Gracias por tu día de reposo. Gracias, Señor, porque en él podemos seguir viendo tus obras. Podemos verte, Señor, a través de la naturaleza. Podemos verte a través de la palabra. Y podemos ver al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Gracias porque tú has sido bueno. Por lo tanto, en este momento, al abrir tu Escritura, necesitamos, Señor, que tú con tu Espíritu, Padre, que la brisa sagrada de santidad, Señor, pueda entrar en nuestras mentes, nuestros corazones, y podamos verdaderamente entender tu palabra, en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador.
Amén. Bien, vamos a, en esta mañana, vamos a continuar con algunas, ustedes se recuerdan que hemos estado viendo un poco, ¿verdad? Porque hay de muchas maneras, puede presentarse las fiestas de Jehová. Y ustedes se dieron de cuenta que la primera, aunque en realidad la Pascua cubre las primeras tres, ¿okay? En realidad son tres grandes fiestas, pero Levítico 23 como que las rompe, ¿no? Y podemos ver 7, pero en realidad son 3 grandes fiestas, ¿okay? La primavera, en otoño, y la otra, podemos ver que las primeras 3, la Pascua, los panes sin levadura, la primera que vimos fue la Pascua, y después vimos los panes sin levadura, y después vamos a ver hoy las primicias, ¿verdad? Entonces, en la Pascua nos dimos de cuenta que Dios instituyó, por decir así, un nuevo comienzo para su pueblo. Y no solamente nos podemos quedar allí en viendo el antiguo Israel, sino que hay algo para nosotros, ¿verdad? Y el Señor verdaderamente nos quiere libertar, pero esa libertad simplemente viene a nosotros por medio de una persona, y esa persona se llama Cristo Jesús, ¿no? El Cordero tuvo que morir, tuvo que untarse la sangre en los dinteles, tuvo que haber una preparación en por decir, el sacerdote de la familia, o sea, el padre de la familia, tenían que estar detrás de la puerta, y todo eso vimos un poco. Así que Cristo murió, ¿verdad? El 14 de Nisan. Estuvo en la tumba ya empezando las horas del sábado. Antes de empezar las horas del sábado fue sepultado, y ya el sábado pasó en la tumba. Es interesante, una vez vinieron creo que eran mormones, o no sé si eran testigos de Jehová, creo que eran mormones. Pero una vez yo estaba así afuera y se pararon conmigo, entonces yo simplemente no, a ver, ¿verdad? Porque usualmente yo no le dije nada, ellos fue lo que salieron con la cuestión del sábado, ¿no? Entonces yo le dije, mire, es una cosa interesante, porque ellos me estaban hablando de Jesús, y yo le dije, ¿saben? Una cosa bien interesante es que Jesús, aún en su muerte, ¿qué hizo? Reposó el día de reposo, pasó el sábado completo en la tumba descansando, y ellos se me quedaban mirando y decían, oye, nunca había oído eso. Y o sea, para que ustedes vean, se dan de cuenta, porque dicen que Jesús, ¿verdad? Eso es para el Viejo Testamento. Pero es interesante al poder ver que aún Jesús descansa en su muerte, reposó el día sábado. Interesante, ¿no? Así que entonces el Señor Jesús estaba reposando, por decir así, el día 15 de Nisan. Y es interesante, como vimos, porque las escrituras del Antiguo Testamento, ¿se recuerdan cuando empezamos que Jesús iba con los discípulos, 2 de ellos iban camino a Emaús y estaban como tristes? Y Jesús se le junta a ellos, y ellos no se dan de cuenta de quién es, porque dice el texto que Jesús se presentó de otra forma, ¿no? Es interesante, Jesús se le presentó de otra forma. Los discípulos que caminaban con él todo el tiempo sabían quién era Jesús, pero ahora se le presenta a un Cristo resucitado, glorificado de otra forma, ¿no? Y entonces Jesús le dice, empieza a dar un estudio bíblico, y comenzando ¿de quién? Desde Moisés y de los profetas, les habló las cosas que hablaban ¿de quién? De él. Es interesante. Entonces, por eso es que estamos viendo las fiestas de Jehová, porque en ellas podemos ver delineado una profecía que nos dice exactamente, hermanos, cuándo Jesús iba a morir, cuándo iba a resucitar. O sea, todo está perfectamente alineado. Así que lo que fue nuestra lectura, volvamos nuevamente ahí, al libro de Levíticos 23. Levíticos 23, y yo sé que esto es algo que la mayoría de ustedes conocen, pero lo repasamos, y otros que no lo conocen, pues
van a poder ver un poco la escritura. Levítico, el libro de Levítico, capítulo 23, del verso 9 al 14, vamos a estar leyendo. ¿Lo tenemos? Dice de la siguiente manera: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies. Ellos iban camino ¿a qué? A la Canaán terrenal, ¿verdad? La tierra que Jehová le iba a dar, que dice que fluía leche y miel. Sigue diciendo: traeréis al sacerdote una gavilla o un homer. Algunos de ustedes de su Biblia, no sé si dice homer, es la palabra en el hebreo. Por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Tengan eso en mente. Lo que había que traer delante al sacerdote. Primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Por eso es que se llama la fiesta de ¿qué? La fiesta de las primicias, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo: y el sacerdote, presten atención, y el sacerdote, recuerden, tengan esto en mente, mecerá la gavilla, o el homer, delante de Jehová. El sacerdote, ¿qué tenía que hacer? Mecer la gavilla. Ustedes saben más o menos saben lo que es una gavilla, ¿no? Ustedes han visto la película de José, ya sea en caricaturas o sea en vida real. Y en una se recuerdan que se ve la gente amontonando el trigo y después lo amarran. Eran varias de esas así. Eso es lo que es una gavilla, porque no era una sola. Dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. Pero miren qué interesante. ¿Para qué había que mecerla? Para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Ahora, ven el lector la palabra que está usando. Está siendo específico. Dice, no, recuérdense que el texto empieza diciendo, es Jehová. Por eso mucha gente dice las fiestas judías. No me gusta decir las fiestas judías porque la Biblia dice que son las fiestas de Jehová. El que las instituyó fue Jehová. ¿Ok? Hay muchas personas, hay un debate que si las fiestas, que si todavía tienen vigencia, que si no tienen vigencia. ¿Ok? Yo tengo mi opinión personal, usted podrá tener la suya. Mucha gente dice que no, que ya eso fue en el pasado. A mi persona, lo que yo creo es que tienen vigencia. Ahora, ahí es que está la clave. ¿Cómo es que usted tiene vigencia, no? Recuérdese que, ahora, podríamos pasar un rato, usted podría decir, no, pero que ya eso pasó, eso era un símbolo. Pregunto, ¿se han cumplido todas? No. ¿Falta qué? Falta una. Entonces, ahora, todo está en la manera en que no es que yo quiero celebrar, la celebre, pero yo la recuerdo, ¿no? Y si usted la puede celebrar, no hay problema. Porque siempre usted ha oído, no, que usted va a oír mayormente en el adventismo que no, que ya las fiestas están abolidas. Pero en la iglesia se celebra toda clase de fiestas, hermanos. La fiesta de los padres, la fiesta de las madres, la fiesta del pastor, la fiesta de aquí. Lo que quiero decir con esto es que tanta fiesta que hay dentro de la iglesia y la fiesta que Jehová instituyó, esas están abolidas. O sea, es interesante, ¿no? Pero todo está como usted la observe, ¿verdad? Ahora, es interesante, hermano, solamente lo estoy diciendo porque si usted te va a la Biblia en el Nuevo Testamento, Jesús fue a esas fiestas. Pablo las observó. Pero cuando usted cree en Cristo, ya usted no celebra las fiestas como a la manera de simplemente por decir así, es una fiesta, sino que usted sabe lo que significa. Entonces, cuando usted venga a esa fiesta, usted sabe lo que va a hacer, qué significa y a quién es que en realidad usted está viendo a través de la fiesta. Pero anyway, fue un paréntesis, lo dejamos ahí. Sigue diciendo el 11, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo lo mecerá.
Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año. El día que ofreceréis, ¿qué? La gavilla. Recuerden todos esos detalles. Dice, su ofrenda será de 2/10 de efa de flor de harina, masada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino. La cuarta parte de un hin. No comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es, pues vuestras edades, en donde quiera que habitéis. ¿Ok? Por eso usted va a ver que 3 veces al año los que estaban en la diáspora, los que no vivían en Jerusalén, ellos venían 3 veces al año para celebrar las fiestas. ¿Ok? Es interesante. Daniel también, aunque estaba cautivo, Daniel oraba, y si usted se da de cuenta, cuando Daniel oraba, ¿por qué Daniel estaba en la ventana? Dice que abría una ventana y oraba, porque Daniel estaba en dirección ¿a qué? Al templo. Yo tengo familia, algunos hermanos que están en el judaísmo, y una vez estuvieron en mi casa con un amigo de ellos, y el sábado, antes de la puesta del sol, viene esta persona, un amigo también, que andaba con mi hermana y mis familiares. Entonces me dice, ¿por dónde sale el sol? Me estaba preguntando de qué lado salía el sol. En mi casa, ¿sí? Entonces yo le dije, por acá, y dice, entonces cuando lo veo a rato, ustedes saben, como no han visto algunos videos de los judíos cuando en el Muro de las Lamentaciones, él estaba haciendo eso. O sea, es algo, ¿verdad? Porque estaba mirando a Jerusalén. Pero nosotros sabemos que todo el mundo quiere ir a Jerusalén, ¿no? Pero ¿qué hay en Jerusalén? La gloria ya no está allí. O sea, era porque allí estaba ¿qué? Se manifestaba la presencia de Jehová. Es interesante. Entonces, seguimos leyendo. Vamos al verso 14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día. O sea, las cosas que tenían que decir. Ahora, lo que quiero que quedemos en mente para que podamos entender es que en la fiesta se tenía que dar ¿qué? Los primeros frutos. Bienvenidos a los que llegaron ahora. Los primeros frutos, ¿ok? En realidad, la cebada eran los primeros frutos. Y podemos ver que antes que alguien comiera, había que traerlos y mecerlos en el templo. ¿Ok? Antes que alguien tocara la cebada, ustedes saben que se cosechaba la cebada, se cosechaba el trigo. Pero ustedes saben que antes que el trigo, lo primero fruto era la cebada. Así que es el fruto de la cebada. Y entonces, antes de que alguien comiera, estas personas, los hebreos, eran bien estrictos con esto, hermanos. Antes que alguien comiera, había que traerlos al altar. Lo primero era ¿para quién? Para Jehová. O sea, era delante de Jehová que había que mecerlos. Entonces es interesante porque ellos como lo agitaban así hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. O sea, eso lo hacía el sacerdote delante de Jehová como para que Jehová aceptara ¿qué? El primer fruto de la tierra, el cual con eso cuando Jehová lo aceptaba, eso era como que después la cosecha que venía era mucho más abundante. Pero entonces los primeros frutos había que hacerlo, eran dedicados para Jehová. Eran los primeros frutos de la gran cosecha que había de venir luego. Y la cosecha se mecía ante Jehová, recuerden estos puntos, para ser aceptada. Se ofrecía también un cordero de un año. Recuérdense que en la fiesta de Pascua vimos que también el cordero especifica, allí el capítulo 12 de Éxodo, especifica que tenía que ser macho, tenía que ser de un año, tenía que ser sin defecto. Pues acá también, esto era una fiesta, ¿verdad?, que duraba 7 días.
empezando con la Pascua, ¿verdad? Aunque la Pascua cubre la Pascua, los panes sin levadura y las primicias, es una en realidad que se le llama la Pascua o los panes sin levadura. No se comía, los panes que se comían eran sin levadura. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos no tuvieron tiempo. O sea, el pan que prepararon, si usted lee la Escritura, se da de cuenta que fue rápido, lo hicieron rápido porque Jehová le dijo que esa misma noche iban a salir. Y ellos salieron y llevaron esos panes sin levaduras. Entonces, vimos que el pan sin levadura, si usted pone un pan con levadura y un pan sin levadura, ¿cuál se fermenta más rápido? Con levadura. Y levadura, ¿verdad?, tiene varios significados en la Biblia. Una de ellas es el pecado, otra es las falsas doctrinas, ¿verdad? Que Jesús también le dijo a los fariseos que ustedes tienen pan, o sea, tiene la levadura de los fariseos, ¿han oído? Es doctrinas falsas y también tiene que ver con el pecado. Entonces, Cristo fue ese pan, ya vimos, sin levadura, porque no cometió pecado. Y no tenía levadura, por eso pudo, ¿qué? Como en la lección ahorita, cuando allá Pedro en el discurso dice, en el libro de Hechos, Pedro dice que su cuerpo no vio corrupción. Jesús no vio corrupción, ¿ok? Ahora, más o menos eso era lo que hacían. Vamos a aplicar un poquito más adelante. Pero en realidad lo que queremos ver es su cumplimiento espiritual, ¿no? Lo que sucedió en realidad, porque es lo que queremos ver, lo que sucedió con Cristo, ¿no? Su cumplimiento espiritual. Entonces, quiero que vayamos a 1 Corintios, ¿verdad? Porque no estamos inventando nada, sino que la Biblia se explica a ella misma. 1 Corintios, capítulo 15, y vamos a ver un poco su cumplimiento espiritual, ¿verdad? Recuérdense. Es interesante, ¿verdad? Yo no vi o sea, con la lección yo no, pero cayó, ¿verdad? La lección hablaba de la resurrección de Cristo. Y vamos a ver entonces, 1 Corintios 15, del 20 al 23. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Leemos. Dice, mas ahora, el apóstol Pablo escribiendo dice, Cristo ha resucitado de los muertos. Pablo siendo judío, ¿verdad? Él sabía bien las fiestas de Jehová. Él empieza diciendo que Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Ok? Primicias de los que duermen es ¿qué? Es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y ahora Pablo va a explicar, te dice un hombre, ¿ok? Pero sigue explicando, verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. ¿Ok? Es interesante porque no dice serán resucitados, dice serán vivificados. ¿Ok? Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí dice que Cristo, entonces las primicias que estaban hablando allá, que habla Levítico, Pablo ahora no va a hablar de las primicias pasadas, sino que dice que Cristo es ¿qué? Las primicias. Ahora, dice Pablo que Cristo es las primicias ¿de qué? Dice Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. ¿Qué es una primicia? El primer fruto, lo primero. Ahora, ¿hubieron personas que resucitaron antes de Cristo? ¿Y por qué Pablo dice que Cristo es las primicias? Nómbrenme algunas. El mismo Jesús resucitó a Lázaro. ¿A quién más?
a la hija de Jairo y otras muchas personajes más que quizás no está escrito en la palabra, pero sabemos que Cristo se andaba haciendo milagros. Entonces Pablo dice que Cristo es ¿qué? Las primicias de los muertos. Pero ¿cómo es las primicias si Él no fue el primero en resucitar? Ahora, Jesús resucitó a Lázaro. ¿Dónde está Lázaro? Entonces, la hija de Jairo, ¿dónde está la hija de Jairo? Entonces, Pablo está diciendo en un sentido de que Cristo es las primicias, ¿cómo? ¿En qué sentido? De que cuando Cristo resucitó, Cristo no volvió, o sea, su cuerpo, quiere decir que Lázaro no recibió un cuerpo ¿qué? Incorruptible. La niña no recibió un cuerpo ¿qué? Glorificado. O sea, el único que fue resucitado, que resucitó con un cuerpo de gloria, ¿quién fue? Cristo. ¿Se dan de cuenta por qué los discípulos de Maús no lo pudieron reconocer? Y hoy en día, hermanos, hay personas que todavía hoy en el 2024 no reconocen a Cristo. Dicen creer en Cristo, pero en realidad estamos creyendo en un Cristo falso, ¿no? Un Cristo inventado por el ser humano. Pero ese es otro tema, ¿no? Pero es interesante porque este tema prepara para el próximo, en el cual vamos a ver y tratar de contestar por la palabra de Dios. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? ¿Okay? ¿Quién murió en la cruz del Calvario? Ustedes me dirán a mí, el que murió fue Cristo. Pero vuelvo y repito, ustedes saben que Cristo, su naturaleza humana, pregunto, ¿Jesús tiene una naturaleza humana? 100%. ¿Tiene una naturaleza divina? 100%. Entonces, las dos naturalezas se juntaron, se fusionaron. Y vuelvo y pregunto otra vez, ¿quién murió en la cruz? ¿Qué sucedió en la cruz? ¿Fue un sacrificio humano o fue un sacrificio divino? ¿Verdad que sí? Casi usted no ha oído eso. Eso no se predica. Porque cuando yo entiendo quién murió en la cruz, hermanos, voy a entender mejor lo que Dios el Padre hizo, que entregó a un hijo. No fue otro Dios que se entregó, hermanos. Fue un hijo el que se entregó. Y cuando yo entiendo lo que sucedió en la cruz, verdaderamente, o sea, en lo que yo puedo concebir aquí con mi mente finita, porque lo que no podemos comprender, el Señor nos lo va a seguir enseñando allá en el cielo. Pero lo que dice la Escritura y lo que podemos ver, lo que está escrito, hermanos, la Escritura nos dice en realidad qué fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. ¿Sobre quién cayeron los pecados? ¿Sobre una humanidad o sobre una divinidad? Y eso es interesante. Porque la Trinidad no puede contestar eso, ¿ok? No, o sea, tienen que usar la filosofía para poder enseñar. Según ellos, dicen que cuando Jesús murió, su divinidad se separó. Pero la Escritura no enseña eso, ¿ok? Pero seguimos. Entonces, ¿en qué sentido Cristo es las primicias? ¿En qué sentido Cristo es las primicias? En que Cristo resucitó ¿con qué? O sea, no ha habido ninguna otra persona que no sea Cristo que no resucitó con un cuerpo glorificado, un cuerpo sin corrupción. Y eso solamente lo hizo nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, entonces, las primicias,
cuando en las fiestas de Jehová, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que Jehová le dice al pueblo que celebre las fiestas, ¿qué es lo que le está dando al pueblo? Pregunto, ¿está Jesús en el Antiguo Testamento? Demasiado claro. Le está diciendo al pueblo que iba a venir ¿quién? Un Salvador que iba a morir por ellos. Un Salvador que iba a estar en la tumba el día exacto, a la hora exacta. Un Salvador que iba a resucitar al día exacto. Y como vimos, dice que la ofrenda se traía, la gavilla se traía ¿qué día? El día que después del día sábado. ¿Qué día es ese? Domingo. ¿Ok? Ahora, Jesús muere, la Pascua, Jesús muere ¿cuándo? El viernes a las 3 de la tarde. Antes de la puesta del sol, pusieron su cuerpo, ¿dónde? En un sepulcro. Reposó todo el día de sábado en el sepulcro. Y entonces resucita ¿cuándo? El domingo por la mañana. ¿Se dan de cuenta? La Pascua, Jesús muere. Los panes sin levadura, Jesús está sepultado. Las primicias, Jesús ¿qué hace? Resucita. ¿Primicia de quiénes? De los muertos. Entonces, la fiesta en realidad, lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, ¿qué era? Y es el problema que muchos todavía siguen las fiestas, pero no ven en realidad qué era lo que Dios quería que el pueblo viera y qué es lo que quiere que nosotros veamos. Ahora, vamos a Colosenses 1, Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Colosenses, que es del mismo Pablo. Y seguimos hablando de Cristo, el primer fruto o el cumplimiento de esas primicias. Colosenses 1 del 15 al 20, dice así. Ahora, yo quiero que ustedes presten atención, hermanos, porque la Biblia no es filosofía, ¿ok? Colosenses 1, y vamos a estar leyendo del 15 al 20. El hombre estudia filosofía, y muchos de los pensamientos que han entrado al cristianismo son filosofía, pero la Biblia no es filosofía, ¿ok? La Biblia es el pensamiento de Dios. Y yo quiero que ustedes presten atención, hermanos, porque la Biblia, en realidad, cuando usted lee la Biblia, aunque si no es profecía, la Biblia se lee tal y como está. Yo no tengo que estar diciendo, oh, pero es que ahí quiere decir esto y lo otro. ¿Se dan de cuenta? Ahí es que viene la teología mezclada con la filosofía. Oh, ahí dice eso, pero en realidad yo estudié y ahí no quiere decir eso, quiere decir esto. ¿Ok? Pero es interesante porque la Biblia no fue escrita para ¿quiénes? Para los sabios, sino para ¿quiénes? Para los indoctos, para los niños. Y el mismo que inspiró la Biblia te puede inspirar a ti, me puede inspirar a mí. Ahora, miren cómo dice el texto, ¿verdad? Él es la imagen, ¿de quién está hablando? ¿Qué es Jesús? La imagen del Dios invisible. Pregunto, ¿quién es el Dios invisible para Pablo? ¿Está claro? Demasiado claro. Una vez estuve en una iglesia y por allá y estuve predicando y al final pusieron los comentarios que siempre que aparece la palabra Dios, porque eso es lo que nos ponen en la mente, hermanos. ¿Y por qué yo siempre seguiré hablando de este tema, hermanos? Porque el tema de la deidad es el tema de división. En realidad no fue el sábado, no fue tanto el sábado, no fue la ley. Lea historia de la redención y se da de cuenta cuál fue el tema de división en el cielo. Era el tema de la deidad. De que Jesús en el cielo era el Hijo de Dios. Léalo, está clarito, hermanos. Historia de la redención, usted se va a dar de cuenta. Y a veces, hermanos, tenemos la mente, porque desde pequeño esto es lo que nos han enseñado. Y cuando alguien nos dice algo diferente, ¿qué hacemos? La mente automáticamente se bloquea.
porque nos han enseñado tantas cosas y no hemos agarrado, ¿se recuerda la araña? Para saber en realidad cuántas patas tienen, sino porque un filósofo dijo que tenía cuántas. Y hoy en día, lamentablemente, el cristiano, hermanos, viene a la iglesia los sábados y a todo le dice amén, y todo lo que dicen, eso es así. Mayormente si lo dice un dirigente, porque si lo dice un miembro regular, ese como que no creo eso. Pero si lo dice un dirigente, eso es así. O sea, me doy a entender, hermanos. Pero la Biblia es clara, porque esta persona dice, no, que siempre que aparece la palabra Dios, ahí hay tres. ¿Dónde dice eso? No, que Dios son tres. Fue el comentario. Pero yo no sé teología, hermanos, pero por lo menos sé leer un poquito. Y el texto dice, Él es la imagen. Jesús es la imagen ¿de quién? De Dios. ¿Está haciendo un contraste? Jesús y Dios, el Dios invisible. A Dios nadie lo ha visto. Pero se dio a conocer por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. Es interesante, hermanos, ese tema. Cuando usted va a la Escritura, que siempre que usted va a ver, muchas personas dicen, y no sé por qué se me viene esto a la mente, pero muchas personas cuando van al Antiguo Testamento dicen, porque se recuerdan que el gran yo soy se le apareció a quién, a Moisés, y van al Nuevo Testamento y cuando Jesús le dijo a Abraham, antes que Abraham fuere, yo soy, y dice, se dan de cuenta, el yo soy del Nuevo Testamento es el mismo yo soy, y están errados, hermanos. No es el mismo yo soy. Las palabras no son las mismas, hermanos. Cuando usted va y busca y estudia, se da de cuenta que las palabras que se dijeron en el Antiguo Testamento no son las mismas que dijo Jesús. No son las mismas. Jesús no está diciendo yo soy el Jehová del Antiguo Testamento. Ahora, todo lo que Jesús hace, se dan de cuenta, cuando Jesús habla, eso es un tema que más adelante lo vamos a ver, cuando Jesús habla y que en el texto aparece que es Jehová, siempre Dios el Padre, Jehová, está con Jesús. Donde quiera que está el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, está su Padre. Y cuando Jesús habla y dice, yo soy Jehová, en realidad no es Jesús el que está hablando. Esas palabras vienen del Padre. Y ahí es que está la confusión. Porque aún en el Antiguo Testamento nos dice muy claro, el Padre dice, anda y ve delante porque mi nombre, ¿cuál es el nombre del Padre? Jehová, dice, mi nombre está en él. O sea, Dios el Padre le dio el nombre de Jehová ¿a quién? A su Hijo Jesús. Todo se le dio a su Hijo, Él es el heredero. Pero cuando hablamos del único Dios verdadero, estamos hablando del Padre. Ahora, ¿es Jesús Dios? Es Dios. Ahora, ¿por qué es Dios? Porque es divino, porque salió del Padre. Y esa es la diferencia, hermanos. Pero hay una gran confusión, hermanos. Y saben, los tres cuernos de Daniel. Ustedes saben que se habla, cuando dan seminarios de Daniel, dice, no, que 3 cuernos fueron cortados. A que no le dicen por qué fueron cortados. Porque esos 3 cuernos no creían en la Trinidad. Si usted va a la historia se va a dar de cuenta. Y siempre, hermanos, siempre que usted no cree en una Trinidad, usted va a ser perseguido. ¿Y saben por qué? ¿Saben lo que une el comunismo? Usted ha oído hablar que hoy en día está de moda. Pero ¿sabe qué es lo que une el comunismo? ¿Sabe qué es lo que une? Búsquelo bien. Es la Trinidad. La Trinidad es lo que une al ecumenismo. Ese es el punto clave, hermanos. Por eso ya vimos que en el Apocalipsis, usted se va a dar de cuenta que el mensaje del primer ángel, ¿cómo dice? Teme a Dios. La pregunta es, ya lo vimos, ¿cuál Dios? ¿Quién es Dios? ¿De quién está hablando? Darle gloria.
No está hablando de una Trinidad, porque dice, porque la hora de su, ¿es uno o son varios? Su juicio ha llegado. Y adorad aquel singular, es el Padre. ¿Y el Hijo se puede adorar? Sí. ¿Por qué? Porque el Padre dice, adórenle. Todo proviene del Padre. Y si usted se da de cuenta, busque en la Biblia dónde usted va a encontrar que se adore al Espíritu Santo. Y lamentablemente hay ministros enseñando, los he oído por mi propio oído, yo le oro al Espíritu Santo todos los días. ¿A qué Espíritu Santo será que le está orando? Porque no hay ni un solo pasaje en la Biblia, ni en el Espíritu de Profecía, en el cual usted adore al Espíritu Santo, o sea, arrodille dentro del Espíritu Santo. O usted nunca va a encontrar un pasaje donde encuentre Dios hablando con el Padre y con el Espíritu Santo. O a Jesús hablando con el Espíritu Santo. No lo va a encontrar, hermanos. Está demasiado claro. ¿Por qué? Si los tres son Dios. Entre comillas. ¿Por qué? Pero seguimos. Él es la imagen del Dios invisible. Pablo lo entendió bien claro, ¿no? El primogénito de toda la creación. Sabemos que Jesús no fue creado, ¿no? Salió del Padre. Es una cosa totalmente diferente. Pero es el primogénito de todo lo que fue creado. Porque en Él y para Él, ¿qué? Y eso lo vimos también, hermanos. El gran creador es el Padre. Pero el Padre crea a través del Hijo. El problema es que no sabemos leer. ¿Por qué digo no sabemos leer? Porque siempre decimos, no, que fue Jesús el que creó. Pero cuando usted lee todos los pasajes que hablan de Jesús, de la creación, se da de cuenta que dice que el Padre creó a través del Hijo. El Padre tuvo un intermediario, o sea, todo, la fuente sale ¿de dónde? Del Padre, del único Dios verdadero. Y Él crea a través de ¿quién? Del Hijo. Y sigue diciendo, porque en Él, miren qué interesante, ¿se dan de cuenta? Como las palabras que Pablo usa. Porque no dice, porque Él creó todas las cosas, sino que dice como, en Él. Fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos, la que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, por Él y para Él. No dice por Él, por medio de Él. ¿Ves la diferencia? Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Cuáles cosas está hablando el contexto? De los ángeles, o sea, toda la creación, Él es antes de eso. Y todas las cosas, miren qué interesante, Pablo no pierde, dice, y todas las cosas, no dice por Él, dice en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Se dan de cuenta las primicias? Para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él, ¿qué? Habitase toda la plenitud. ¿Cuál plenitud? Usted le da a su Biblia una página más. En el capítulo 2 dice cuál es la plenitud. Y no vamos a ir ahí, pero búsquelo después. Ahora mismo no recuerdo el texto, pero en el capítulo 2 dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. No dice que Él es la plenitud, sino que en Él habita toda la plenitud. ¿Quién es en realidad la fuente de toda la plenitud de la deidad? Dios el Padre. Y al Padre le agradó que en Él habitase ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. Pregunto. Fuente y canal. ¿Se dan de cuenta? El Padre y el Hijo. Sigue diciendo. El 20. Y por medio de Él, por medio de Él,
reconciliar consigo todas las cosas. Hermanos, en realidad usted se da de cuenta, lo que Pablo está tratando de decir es que el Padre es el que quiere reconciliar. Es el Padre. Pero Él usa un intermediario a través de ¿quién? Del Hijo. Y le damos a veces tanto énfasis siempre, no, predícame de Cristo, predícame de Cristo. Y sí, ese es el tema central. Pero ¿y el Padre? ¿Quién dio a quién? ¿Se dan de cuenta? ¿Quién dio a quién? ¿Sufrió Jesús en la cruz? No cabe dudas. Pero usted imagínense un padre que su hijo ha salido de él, que desde salió siempre ha asistido a su lado, tener que separarse de él. Pregunto, ¿sufrió el padre? Si no, dígame madre, ¿verdad? 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, vamos a avanzar un poco, el tiempo ya se nos está yendo. Así que entonces vimos que Pablo está viendo bien claro que Jesús es ¿quién? Esas primicias del Antiguo Testamento, Jesús es esas primicias. Y esas primicias, Jesús ¿qué hizo? Resucitó de entre los muertos. Y Él tiene la preeminencia de eso. Porque Él fue el único que ha resucitado con un cuerpo que para nunca más volver a morir. Con un cuerpo glorificado. Es el único. Porque antes de Él, los demás volvieron a la tumba. Y ahora, ¿cómo sucedía eso? Recuérdese que estamos tratando de ver las primicias. Recuérdese que decía que tenía que recoger la gavilla, llevarla después del sábado frente al altar y allí que mecerlas delante de Jehová para que fueran ¿qué? Aceptados a Jehová. Ahora, le voy a contar un poquito así rápido acerca. La Biblia no habla de esto, pero hay un libro donde se están plasmadas o escritas que se llama el Talmud. No sé cuántos de ustedes lo han oído. Un libro en los judíos donde hay porciones de las escrituras en los cuales ellos son bien meticulosos cómo se hacían las cosas. En el Talmud, usted se va a dar de cuenta, si usted busca el Talmud, las fiestas de Jehová, usted se da de cuenta, miren qué interesante, y aquí es que viene lo bonito de las fiestas de las primicias. Se hacía una suerte, se sabe, no es una suerte como la de ahora, que qué suerte, sino no en ese sentido, pero se escogía una familia de las tribus, y donde cayera la suerte en esas tribus, ustedes saben que los israelitas sembraban mucho, vivían de la siembra. Entonces, suponer Ramón era de una familia, pues la suerte cayó para Ramón. Entonces, ¿qué hacía? El sacerdote, miren qué interesante, venía y recuérdense, esto era algo bien sagrado, iban a donde para que podamos entender hoy en día, a donde el terreno de Ramón, allí la finca de Ramón, como usted lo quiere entender, y se marcaba el campo, decía, ok, de aquí es que se va a tomar la gavilla, ok. Eso se hacía el viernes, ok, miren qué interesante, el viernes se hacía ¿qué? Se marcaba el campo y se decía, ok, de aquí se va a escoger la gavilla que al otro día se iba a mecer en el santuario. Entonces, ese campo quedaba marcado, ahí no podía entrar ningún animal, nadie lo podía tocar, eso era sagrado a Jehová. Entonces, habían personas que vigilando ese campo. Entonces, ¿qué pasa? Al día por la mañana, antes, bien temprano, venía el sacerdote, cortaba ya donde recuérdense que se marcó ¿qué día? El viernes. El sábado, por la mañana, bien temprano, entonces pasaba, ya pasando el sábado, ya sería el domingo bien temprano, venía y se arrancaba la gavilla, se cortaba, entonces era llevada al santuario
y se presentaba, el sacerdote lo tomaba y lo presentaba delante de Jehová y lo mecía. Ahora, es interesante, hermanos, cómo esto se hacía y cómo el Talmud lo describe. El viernes por la tarde se marcaba el campo. El domingo bien temprano entonces se llevaba, se tomaba, se llevaba y entonces era mecida. La ofrenda era antes de las 9 de la mañana. Ustedes sabían que había un sacrificio matutino y un vespertino, ¿okay? A las 9 y a las 3. ¿Okay? Jesús fue crucificado, murió a las 3. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Interesante, cumplió exactamente. A las 12 hubo ¿qué? Oscuridad. ¿Qué sucedió en esa oscuridad? ¿Por qué hubo oscuridad? ¿Qué sucedió? Que hubo esa oscuridad en toda la tierra. Entonces, a las 3 de la tarde se hacía el otro sacrificio. Cuando el sacerdote estaba ¿qué? Iba a punto de ¿qué? Sacrificar con el cuchillo. Ustedes saben, el cuchillo se cae y el velo del templo ¿qué hace? Se rasga. Ahora, yo busqué, hermanos, si es cierto o no es cierto, échele la culpa al internet, ¿no? Pero sí, lo había leído, se me había olvidado, lo busqué y mucho tiempo ya lo había leído y dicen, el grosor, según se dice, el grosor del velo del templo eran casi 3 pulgadas, hermano, no era una tela cualquiera. Por eso dice que fue rasgado de arriba abajo, o sea, dando a entender que ningún hombre podía hacer eso. El velo del templo, tan grueso, fue rasgado como nada cuando Jesús murió. Qué interesante, ¿no? Y entonces era marcado, entonces se llevaba el domingo temprano y se mecía delante de Jehová. Ahora, recuérdense que ¿qué? Se marcaba el campo, después el domingo por la mañana, bien temprano, se recogía y se llevaba ¿a dónde? Ahora, vamos a Mateo 27, 50 al 53. Mateo 27, 50 al 53. Y por el tiempo voy a leer porque ya el tiempo me cayó encima. Tanto en edad como ahora. Mateo 27, 50 al 53 dice lo siguiente. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Ok? Interesante. Entregó el Espíritu. ¿A quién se lo entregó? Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y la tierra que hizo, tembló. ¿Saben que hubo un temblor cuando Jesús murió y cuando Jesús resucitó? También hubo otro temblor. Es interesante, hermanos. La pregunta es, ¿qué sucedió en la cruz? Que hubo todo eso. Y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Qué sucedió cuando Jesús murió? El terremoto hizo que ¿qué? Las piedras se partieron. Y muchos sepulcros, ¿qué dice el texto? No se levantaron todavía. Dice el 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Usted dirá, ¿ve? Se levantaron. Pero sigan leyendo. Saliendo de los sepulcros, usted dice, ¿ve? Cuando Jesús murió salieron de los sepulcros. Pero el problema es que si nos quedamos ahí, pero sigamos leyendo. Dice el 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección. ¿Cuándo resucitó Jesús? El domingo de mañana. De él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a ¿quiénes? A muchos. Entonces, cuando Jesús muere a las 3 de la tarde, ¿qué sucede? El terremoto, ¿qué hace? Y los sepulcros, ¿qué hace? Se abrieron. Pregunto, ¿marcó Jesús la gavilla cuando murió? Pero ellos no resucitaron. ¿Ve? La gavilla se marcaba, el campo cuando se marcaba,
El viernes a las 3. Cuando Jesús no resucitó ese día, pasó todo el sábado, resucitó ¿cuándo? El domingo. Entonces el domingo se traía ¿qué? Delante de Jehová. Entonces dice el texto que cuando Jesús murió, muchos santos que dormían, ¿qué sucedió? Dice todos, muchos. Las tumbas quedaron marcadas, se abrieron los sepulcros, pero no resucitaron hasta qué día. Dice hasta que Jesús murió. Ahora, el deseado de todas las gentes. Miren qué lindo. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas del grano maduro de los campos de la mies y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representa la mies. Así también Cristo, las primicias, representa la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos que muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él. ¿A quiénes? A los que duermen en Jesús. Sigue diciendo. Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas. Y cuando él resucitó, salieron con él. ¿No decía eso la Biblia? ¿Está de acuerdo con la Biblia? Dice, eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados. ¿Se dan de cuenta la diferencia? Los que Jesús resucitó antes murieron. Pero estos que Jesús resucitó, ¿dónde están esas personas? Están en el cielo. Ahora pregunto, ¿usted ha perdido algún familiar? ¿Ha perdido algún ser querido? Jesús es la primicia, hermanos. ¿Ok? Sigue diciendo, ¿dónde nos quedamos? Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Jesús fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás. Los he redimido, los he traído de la tumba como primicias de mi poder, para que estén conmigo donde yo esté y no vean nunca más la muerte ni experimenten el dolor. Tremendo, hermanos, ¿no? ¿Por qué las primicias? Estos que resucitaron son las primicias, son la gavilla. Jesús es el sacerdote. Cuando Jesús sube al tercer día, el domingo, ¿se recuerdan que le dijo a María, no qué? No me toques. Y usted dirá, wow, pero ¿qué Jesús es este, no? Porque María se echó a sus pies y lo agarró, no lo soltaba. Jesús lo que le está diciendo a María no es que no me toques. Jesús le está diciendo, María, por favor, suéltame, déjame ir. Tengo que ir al Padre. Por eso usted va a encontrar a María siempre que a los pies de Jesús. María no quería soltarlo cuando supo que era Jesús. Y Jesús dice, no, suéltame María, déjame ir, por favor. Fue muy cortés. Entonces, cuando él va a la tumba, ¿sube a dónde? Al Padre. Presenta los trofeos, presenta la gavilla, la mesa delante de Jehová para ver si son aceptas. Entonces, la garantía de que los que están durmiendo en Cristo hoy en día, ¿cuál es la garantía? Jesús es la primicia.
La garantía de que Jesús resucitó es la garantía de que tu padre, tu madre, tu hermano, tu familiar, tu primo va a resucitar si descansó en Cristo Jesús. Esa es la garantía del cristiano, hermanos. Yo sé que sufrimos. Ahora, miren qué interesante lo que sucedió para concluir, ir concluyendo. Carmen se ríe porque yo digo a veces así, que voy a concluir ahora, pero ya estamos concluyendo. Dice, miren qué lindo, hermanos. Ustedes saben que el Salmo 23, ¿verdad? El Salmo 23, si ustedes se fijan, el Salmo 22, 23 es Jehová mi pastor, ¿no? Y el 24, todo tienen que ver muerte, léalo, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. En el Salmo 24 usted va a encontrar, qué lindo, ¿no? Y ella lo utiliza ya al final. Miren lo que sucedió, hermanos. Recuérdese cuando Jesús resucita. Jesús estuvo 40 días aquí en la tierra, ¿verdad? Primero presentó las primicias. Jesús después descendió. Tuvo 40 días con los discípulos. Después ascendió otra vez. Y entonces, miren cómo lo presenta acá el deseado de toda la gente. Miren qué lindo. Allí está el trono. Y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines. Presten atención, ¿quiénes están allí? ¿Quién no está? Si es tan importante. Allí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines, los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo. ¿Quién no está allí? ¿Ah? ¿Quién no está allí? Un personaje que nos han dicho que existe, no está allí. En una convocación como esta. Los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio. Todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar su Rey. Pero con un ademán, Él los detiene. Jesús los detiene. Miren, ¿por qué? Todavía no puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre. Recuérdese que la gavilla había que llevarla delante de Jehová y mecerla. Entra a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado. Recuérdense que había que presentar, ¿qué? Un cordero también se presentaba ese día. ¿Quién era el cordero? Cristo se presentó delante del Padre cuando sube para ver qué, si su sacrificio primero es acepto y después presentar las gavillas. Sigue diciendo, entra a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que lleva la señal de los clavos, presenta los trofeos de su triunfo. ¿Quiénes son esos trofeos? Los resucitados, la gavilla. Ofrece a Dios la gavilla de las primicias. Qué lindo, ¿no? Aquellos que resucitaron con Él como representantes de la gran multitud. ¿Se dan de cuenta por qué había que escoger una gavilla? Porque esa primera fruto, esa primera cosecha representaba que después lo que venía era ¿qué? Una cosecha ¿qué? Abundante. Los muertos en Cristo, hermanos, dice que van a resucitar. Sigue diciendo, desde antes que fueron echados los cimientos de la tierra, miren qué interesante, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice ahí, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Había unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó, consumado es. ¿A quién se dirigió? Al Padre. ¿Se están dando de cuenta la estrecha relación, hermanos? Padre, Hijo. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad. Oh Dios mío, he completado la obra de la redención. Interesante, Jesús. Presten atención, ¿dónde está Jesús en esta escena? En el cielo, delante del Padre. ¿Y cómo le dice al Padre? ¿Cómo le dice al Padre?
Pero ¿y cómo dice después de hacer tu voluntad? No, he hecho tu voluntad, oh Dios mío. Jesús dice que el Padre es Dios de él. Interesante. Y eso está en la Biblia. He completado la obra de redención. Si tu justicia está satisfecha, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Se oye entonces la voz de Dios, miren qué lindo, proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. ¿Cómo dice el texto? Satanás será ¿qué? Dice, ¿está qué? Vencido. ¿Dónde me quedé? Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. ¿De quiénes están hablando? De ti y de mí. ¿Cuál es tu lucha? El sacrificio de Cristo hizo que tú y yo seamos amados del Padre. Pero miren qué cosa más, y esto es bien interesante. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos no cayeron, son declarados justos. Sabe que el sacrificio de Cristo hizo que toda la raza humana, presten atención a lo que voy a decir, fueran declarados justos. No es que son justos, declarados. El sacrificio de Cristo hizo que todo el mundo fuera declarado justo. Ahora, ¿cómo soy justo? Aceptando a Cristo. Esa es la diferencia. Donde Él esté, allí está su iglesia. ¿Se dan de cuenta? ¿Está Cristo en tu hogar? Debería estar. Y dice el texto que donde está Él, ¿qué pasa? ¿Se dan de cuenta lo que es una iglesia, hermanos? Porque muchos dicen, no, yo quiero pertenecer a cierta X o Y iglesia. Donde quiera que esté Cristo, eso es una iglesia. Yo sé que están cansados, voy a acabar. Dice, la mies y la verdad se encontraron, la misericordia, la justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden, ¿qué? Hermano, usted se da de cuenta de lo que está diciendo el texto. En el cielo, a los ángeles, se le está diciendo, se da una orden que lo adoren. ¿Que adoren a quién? Al Hijo. ¿Por qué? Hermanos, y por eso es que ustedes saben que la muerte es triste, ¿no? Es dolorosa. Yo he perdido 4 hermanos y a mi padre y a mi madre. O sea, y es triste. La justicia del Padre. Miren cómo dice, la justicia y la paz se besaron. El pecado exigía que se pagara una justicia. ¿Quieres tú ver a algún familiar que has perdido? Es la pregunta. Yo sé que todos, ¿verdad? Si murió en Cristo, hermanos, Cristo es la primicia. En Cristo hay resurrección. Todo es en Cristo. En Cristo. Por eso Pablo, te voy a ver muchas veces en todos sus textos, dice en Cristo, en Cristo. Porque todo es a través y en Cristo. ¿Cuál es el Cristo que tú crees? ¿Cuál es el Cristo que nos han enseñado? Un Cristo que no, en realidad dicen, sí, murió, pero en realidad no murió. Es grave el asunto, hermano. Usted dirá, pero es grave el asunto. Porque el decir que Jesús murió, pero en realidad no murió, porque Él es Dios, es bien grave el asunto. Piénselo. Murió, pero no murió. Eso es lo que están enseñando. Porque si Jesús es
la segunda persona de la divinidad no puede morir. Y si simplemente, hermanos, lo que sucedió en la cruz fue un sacrificio humano, lo repito nuevamente, un sacrificio humano no puede pagar por los pecados. ¿Estoy diciendo yo que la divinidad murió? No estoy diciendo eso. Pero algo pasó allí. Y la próxima ocasión, eso vamos a ver qué sucedió en la cruz. ¿Por qué sucedió lo que sucedió? Y vamos a ver que en realidad lo que sucedió en la cruz es más profundo de lo que yo he creído. Vamos a estar de pie y oramos. Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque en Cristo hay salvación. Oh Padre, te oramos a ti, Señor, porque el mismo Jesús se dirigió al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, y te haces presente en la creación a través de tu Espíritu. Señor, tu Espíritu, tu presencia, tu soplo, tu palabra, tu mente, queremos que more con nosotros, que nos ayude a entenderte, Señor. Oh Señor, la mayoría de nosotros, si no todos, hemos perdido a un ser querido. Gracias, porque en Cristo hay resurrección. Aquel día glorioso, Señor, tú los vas a levantar. Y podemos reunirnos con ellos si descansaron en Cristo. Y poder vivir todos juntos por la eternidad. Pero, Señor, lo más grande de todo es la resurrección de una muerte espiritual. Si hay alguna persona aquí en esta mañana, Señor, que espiritualmente está muerto, se encuentra muerto, esta resurrección no es solamente, la muerte de Cristo y la resurrección no es solamente físico, sino que tiene una parte espiritual. Allí en Romanos 6 lo podemos ver. Porque si somos sepultados con Cristo seremos vivificados. Señor, vivifícanos, Padre. Vivifica nuestros cuerpos, que podamos ser cristianos genuinos, que podamos amarte de todo corazón, que podamos aceptar tu palabra tal como está escrita y ayúdanos a llevar este evangelio a todo aquel, Señor, que no lo conoce. Te lo pedimos todo en Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor.